Yo estoy aquí porque me han pedido que presente, para mí es un gustazo presentaros, perdón, a Iñaki Alday. Um, es una persona, bueno, no sé por dónde empezar, pero para mí es verdaderamente un gusto porque siempre lo es presentar amigos, ¿no? Y en este caso, pues coincide. Eh, Iñaki ahora es dean de una escuela en Tulane, que está ahí, supongo eso escrito. Antes estuvo tanto él como Margarita Jouvet, que es su mujer y su socia, como en la Universidad de Virginia. Estuvieron unos años dirigiendo esa escuela de arquitectura y ahora debe ser el segundo o tercer español que es dean de una escuela de arquitectura americana, supongo. Después de SERT y no sé quién más hay como tú, no sé, quiero decir que no es una liga en la que juegue mucha gente. Eh, son muy listos, son muy listos. Y lo hacen todo, lo que conozco que hacen, lo hacen todo muy bien. Y además son capaces de meterse en unas aventuras increíbles, exportar autobuses de segunda mano a África por su cuenta y riesgo, hacer obras por su cuenta, hacer plazas de toros, parques. Empezaron a meterse poco a poco en una cosa muy interesante que es hacer como los listos, es decir, dejar que el agua inunde y luego ya se irá y las aguas volverán a su cauce. La verdad es que no me extraña que te tengan allí. Este país no da para tener a gente tan lista en muchos sitios. Nos lo perdemos, pero supongo que algún día pueden volver como los buenos, no sé, y salir a hombros ya ha salido. Eh, en fin, hoy propusimos hablar de esto porque nos parecía interesante en el conjunto de tres conferencias que hubiera una conferencia como esta, diríamos, que se ocupara de unos problemas un poco más allá del paisaje como lo que suele ser habitual. Debo decir que muchas de estas cosas, como lo que estáis viendo, también no solo hay, por cierto, ingeniosísimos pequeños artefactos que rozan un poco, no rozan, sino participan, yo creo, entre la ingeniería agrícola y la arquitectura y el paisaje. Son verdaderamente nunca han sido personas afectadas en el peor sentido de la palabra, sino sencillamente muy inteligentes, ¿no? Veréis, supongo que mostrarás algunas obras. Tienen cosas que parecen hechas de nada, diríamos, con 4 hierros que son maravillosas. En fin, yo estoy encantado de que estéis aquí de veras, porque además he de decir que yo lo tuve de estudiante, con lo cual delato mi edad, pero fue el estudiante más listo que tuve y encima el único que se apuntó a un viaje que nunca se hizo, al único estudiante que se apuntó a ese viaje que no se pudo hacer. Y le tengo aprecio por eso, porque fue el único, no se hizo el viaje, pero él por lo menos quiso hacerlo. En fin, muchas gracias por estar aquí y nada, te cedo el micro. Gracias, David. Bueno, gracias. La verdad es que me hace mucha ilusión la invitación mucha ilusión de la invitación de Xavier que nos hizo este verano. Ese viaje a ver plazas de toros, que yo era el único que me apunté en el curso. Xavier era la única persona que sabía de plazas de toros, mi PFC, y veréis que de mi PFC sale nuestra primera obra, era una plaza de toros, nadie sabía nada de plazas de toros en Barcelona, excepto Xavier, con lo cual a mí me iban pasando como, oh, ya la veremos la semana que viene, ya la veremos la semana que viene. Nadie quiso mirar mi proyecto porque nadie sabía qué decir, hasta que tuve la corrección intermedia, y entonces ahí, a partir de ahí, sí que ya tuve alguna guía. Bueno, yo el tema que me habíais pedido, digamos, para hablar es de la aproximación al tema medioambiental y un poco la provocación que hacía Xavier este verano era un poco la pregunta, el cómo cómo testear y en ocasiones reformular la pregunta. Y en cuanto al tema medioambiental, es claro que las preguntas están todavía a medio cocinar, digamos. Nos está costando mucho saber hacer la pregunta, saber hacer el identificar cuál es el tema que tenemos que tratar. Yo lo que quería hacer es básicamente un poco compartir con vosotros unas experiencias
que no tienen más valor que ser experiencias y testeos con equivocaciones y aciertos. Como decía Xavier, hace 8 años, 2011, me propusieron ser chair, director de departamento en la Universidad de Virginia. Yo pensaba que era imposible, pero cuando fui allí de visita para aprender del proceso, me pareció que sí que era interesante por 3 razones. Una, porque cada proyecto, como era esa propuesta, era 5 años, cada proyecto te cuesta pues, por lo menos 5 años. Por otro lado, también me sentía como que era un momento en que, bueno, pues ya tenía 40 y muchos y que ya era como el momento en que me sentía con cierta madurez. Y tercero, y más interesante, que era para pensar en ver el mundo en un sitio diferente, con todos los cambios que estaban habiendo después de la gran crisis del 2008. Por lo tanto, cambiar de perspectiva y ver el mundo desde un sitio diferente. Medioambientalmente, y nuestro trabajo, como veréis, tiene mucho que ver con ríos y las dinámicas de los ríos y de elementos naturales, y medio ambiente en general, está claro que estamos en una crisis espectacular. Tenemos esto ya está obsoleto, como veis, pero tenemos estos récords que se rompen. Cada año tenemos la noticia de que tenemos récords que se rompen sistemáticamente cada año. Hay miles de personas que mueren cada año por fenómenos, digamos, supuestamente, o fenómenos climatológicos, llamémosle. Bueno, 6 personas murieron con la gota fría de hace solo 4 semanas aquí. O sea, no es solo en la India, no es solo en África, no es solo en el Caribe, sino que es en todos los sitios. El verano pasado, al final del verano, la tormenta que atravesó España mató 6 personas también en Francia. Lo tenemos en la cara. Y casi anecdóticamente, digamos, después de 76 años, el Louvre tuvo que desalojar las bodegas debido al Sena y no a los bombarderos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue 2016, 74 años después o 76 años después de esos bombardeos, y otra vez en 2018, ¿vale? En 2 años ha ocurrido. O sea, el Sena, esa preciosidad de río, es tan peligroso como los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Esto es la relación que hemos tenido siempre, tradicionalmente, especialmente en Occidente, con los ríos. Son el recurso, son la razón para colocar la mayor parte de los asentamientos urbanos que tenemos en el planeta. Siempre es el patio trasero, como veis en este grabado de 1650, un puente roto y toda esta cosa, toda esta trasera de la ciudad, y la amenaza. Tenemos los testigos, digamos, de múltiples representaciones pictóricas desde el principio de los tiempos sobre el desastre, la catástrofe de la inundación. Tenemos esa relación contradictoria, digamos, que vuelve al título de la conferencia. Estos proyectos entre la urgencia y la contradicción, esta situación contradictoria, que hemos estado manejando así históricamente, que en la era industrial se acelera exponencialmente este control de los ríos, control del movimiento de un elemento, digamos, incontrolable, y que llega a sofisticaciones como las spillways estas del Mississippi, tan espectaculares. Cada vez que subimos nuestra protección, cada vez incrementamos nuestro nivel de catástrofe. Por lo tanto, es urgente pensar en una forma diferente, digamos, ¿no? Y ahí es donde tenemos como que replantearnos la pregunta. Tenemos que ver cómo abordamos el proyecto, cómo abordamos las condiciones del proyecto, los objetivos del proyecto. Esta búsqueda de la pregunta correcta, digamos, que es un poco lo que nosotros pienso que hemos estado como intentando trabajar durante estos años, se basa pues, en estar en situaciones con intereses contrapuestos, en localizaciones que son como imposibles o programas que están desalineados de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, estamos siempre en esa contradicción. Un ejemplo de reformular la pregunta que seguro que todos conocéis es el Run for the River, la operación de los holandeses que arrancaron en 2008 y que terminaron en aproximadamente teóricamente 2018, se han alargado, para incrementar en 1.000 metros cúbicos por segundo la capacidad del delta. El delta de los Países Bajos evacúa 1/3 de Europa, básicamente, que es toda la cuenca del Rin. Y han tenido sistemáticas inundaciones durante muchos años y en el principio de los 2000 decidieron que no podían seguir subiendo sus protecciones
solo muy ocasionalmente podían subir las protecciones, pero básicamente se trataba de hacer espacio al río, room for the river, permitiendo que las llanuras de inundación se volvieran a inundar y moviendo los diques y haciendo más espacio. Esta es la, digamos, novedoso forma de interpretar cuál es la pregunta, qué es lo que toca hacer, no proteger. Es otra pregunta, ¿qué es lo que toca hacer ahora? Voy a plantear como 3 líneas de trabajo, como decía, es como os comentaba, es compartir experiencias que os puede resultar interesante después de, porque son como 3 aproximaciones muy distintas. Por un lado, pues los proyectos profesionales. Nosotros no somos escritores, aunque hacemos nuestros pinitos y con no mucho éxito, pero básicamente proyectamos. Y proyectamos profesionalmente, también a base de trabajar últimamente como consultoría, como una especie de expertos, y también, y finalmente por último, en la universidad, como académicos, que es lo que la investigación académica nos permite, y sobre todo en el ámbito americano. Este es el primer proyecto que hicimos, que Xavier comentaba. Este proyecto fue una completa reformulación de la pregunta. Nos encontramos con un pueblo, Zuera, cerca de Zaragoza, que querían una plaza de toros. Entonces mi PFC, ese PFC que al final terminé con Xavier, lo presenté al alcalde, le gustó y dijo, no parece un edificio, parece una cosa distinta, me gusta. ¿Por qué no piensas a ver cómo podríamos poner aquí la plaza de toros? Y claro, vimos, este es el último sitio que queda de conectar el pueblo con el río, porque estas son todas las traseras de las casas de la carretera, talleres, etcétera, típico de a lo largo de una carretera. Esto es todo lo que el pueblo no quería, el cuartel de la Guardia Civil, el matadero, almacenes, la escuela secundaria, que parece que es la misma categoría que el matadero y la Guardia Civil, y un pabellón. Y querían aquí que pusiéramos la plaza de toros y nos pareció que era un grave error. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Aquí tenemos un vertedero que ya no iban a echar más. Aquí seguían vertiendo para defenderse del río, que atacaba y erosionaba el casco. Y esto se perdió un brazo de río y esto se inundaba así. Y bueno, nuestra propuesta fue el decir, bueno, ¿por qué no recuperamos las riberas? ¿Por qué no conectamos la ciudad otra vez con el río y hacemos que la plaza de toros sea un elemento del parque? Entonces, bueno, este es el croquis de Margarita, de excavar en la terraza de los escombros del vertedero, conectar las terrazas una con la otra y crear una calle nueva de articulación, digamos, de este frente urbano con el río, recuperar el brazo de río y sanear y recuperar el bosque de ribera para que no fuera el lugar donde iban a cambiar el aceite, digamos, básicamente, y a tirar las lavadoras y esas cosas. La propuesta fue el hacer este edificio, que es todavía menos edificio, que es una plaza de toros que se inunda, y generar este nuevo frente urbano. Es una operación que tiene en cuenta los intereses ecológicos, los intereses de los ingenieros en cuanto a la seguridad del casco, los intereses urbanos de desarrollar y crecer la ciudad y tener un nuevo elemento de articulación de la ciudad que no fuera el crecimiento a lo largo de la carretera, meter saneamiento, etcétera. Y este es el proyecto más barato que os podéis imaginar. Era ridículo, me parece que fueron unos 20 euros por metro cuadrado o algo así. Pusimos las farolas más baratas del mercado, que evidentemente se quedaron sin repuesto enseguida, pues las sacaron. Bueno, fue extender, digamos, el poco dinero que teníamos, pero trabajando para pasar de 40 millones de pesetas, que ya no sé ni hacer el cambio, que era muy poco, que era lo que tenían, a 420 millones de pesetas. Digamos que aún así es, bueno, pues no sé, algunos miles de euros, nada más. Y extenderlo lo más posible, porque era la gran oportunidad, con financiación europea. Bueno, el proyecto es muy sencillo, muy humilde, como veis, ya veis estas farolas que son ya reliquias antiguas, preindustriales casi, un puente que es una gárgola también, porque como es un vertedero y la pendiente va en contrapendiente, no va en pendiente natural al río, sino que se acumula, se va por detrás y entonces le encontramos un sitio para que el agua caiga como una gárgola y la gente pueda traspasar haciendo el quiebro, que el agua no quiebra, y se va a esta especie de aula de naturaleza en la isla, digamos, que queda preservada de recorridos.
y la Plaza de Toros. La Plaza de Toros con sus graderíos, con su capilla, y ahí veis esa trasera del pueblo. Ahora esta frente del pueblo está completamente desarrollado. Toda esta gente, claro, se encontraron con que tenían la mejor fachada posible de la ciudad, y hacia un parque, en vez de a un vertedero. Por lo tanto, esto cambió radicalmente. Y la idea era esto, que la Plaza de Toros fuera lo que conectaba el bosque y el río con la ciudad. Y, por supuesto, tener sus fiestas anuales. Lo que es interesante de esto es que pones en contacto, todos estos intereses, que cada uno va a su lado. Los ingenieros es la seguridad del casco y meter saneamiento, los ecologistas es que se deje de verter, y los varios otros intereses, y la gente en realidad el sueño, que es los toros, tener su plaza de toros, ¿no? Por lo tanto, cómo das un poco a cada uno y haces que todo eso sea compatible, ¿no? Esta fue nuestra primera experiencia, que surgió de que en la primera visita allí nos encontramos con que el terreno ese estaba inundado y dijimos, ¿y esto ahora cómo lo solucionamos? No vamos a hacer protecciones. Y bueno, es simpático porque, como veis, los del pueblo cuando registran las inundaciones, las registran bien, ¿eh? Porque, fíjate, está inundada la Plaza de Toros también, o sea, miran el detalle. Bueno, esto es lo que pasa, y lo interesante es que ya no hay catástrofe. Esto lo que hace es irrigar el soto, mantener el bosque de ribera sano, y vivo y rico, y el agua entra por una puerta y sale por la otra del ruedo. Como veis aquí, entra por esta puerta y sale por la siguiente. Y cuando baja el río, pues ya está, no pasa nada, digamos, ¿no? Es otra forma de entender cómo funcionan estos fenómenos. El siguiente proyecto, que es un poco más grande, que es bastante más grande, son 125 hectáreas para el Parque de la Expo de Zaragoza, el Parque del Agua. Era interesante por varias razones. La primera es porque era un parque periurbano en una zona agrícola detrás de la Expo, que cuando hablas de espacio público, claro, siempre tienes pistas de cómo usa la gente el espacio público, ¿no? Cuáles son las expectativas, qué es lo que ocurre. Cuando ocupas un lugar completamente nuevo, tienes de alguna manera que inventarte o que imaginar qué es lo que va a pasar, porque te falta esa posibilidad de observar, ¿no? Y en un espacio periurbano, un poco alejado, encima detrás de todo el monstruo este de la Expo, no sabes muy bien qué va a pasar. Entonces tienes como que intentar articular un discurso confiando en que tenga la robustez suficiente para que se aguante, ¿no? Y que tenga la flexibilidad y que permita a la gente usarlo de formas muy distintas y que un poco el parque se cree según funciona. Entonces es un parque que se basa en el circuito del agua, en coger el agua, almacenarla, sedimentarla, atravesar un acueducto, tratarla con filtros verdes, y que lo que eran todo el sistema de acequias agrícolas que articulaba el meandro, ahora sea un sistema de canales y agua pública, por así decirlo, que sigue articulando el meandro, que sigue articulando el parque. Estos quiebros extraños es de una cosa tan tonta como hacer paralelas a los dibujos del levantamiento de los canales de riego. Claro, los canales de riego son más o menos rectos. Cuando le haces las paralelas, te cargas las líneas cortas y te quedan solo las grandes y te salen estos gestos extraños, ¿no? Pero son los que hay, los que había allí. Un poco la filosofía del proyecto era que el paisaje no se dibuja, que el paisaje está trabajado durante muchos años por los agricultores y que lo que nosotros íbamos a hacer es reacondicionar o reutilizar las parcelas agrícolas, los canales de riego, con cambios de uso, con cambios de dimensión, etc. Eso nos ahorró muchas equivocaciones. Por ejemplo, no intentar que el agua fuera en contra del viento. No lo sabíamos, pero los agricultores sí que lo sabían. Solo por prudencia y dejar que el agua siguiera teniendo la misma dirección, nos evitó bastantes problemas y nos permitió que al excavar estos canales más profundos y echar la tierra a los lados, generar un sistema de recorridos altos y bajos por estos montones de tierra que acumulábamos, que o te permiten ir en lo alto con vistas o te permite ir por abajo protegido del viento que viene perpendicular. Respecto al agua, aquí había, y os lo enseño luego, pero un poco la pregunta o lo que nos pedían era que el parque en el que Fernando Benedicto, que está aquí, fue fundamental en entender constructivamente esto,
que el parque tenía que tener unas protecciones muy robustas para proteger la ciudad, porque si nuestras protecciones fallaban, la ciudad iba a tener graves problemas de inundación, unas 200.000 personas inundadas en todo este barrio de aquí. Ahora veréis cómo lo reformulamos. Como os decía, una de las primeras decisiones fue devolver al parque, al río, un 25-30% de la superficie, porque rápidamente calculamos y dijimos no puede absorber tanto espacio verde de la ciudad para mantenerlo, o sea que vamos a dejar que el río mantenga un 30% aproximadamente del espacio y que los de parques y jardines, que bastante agobio les va a caer, pues reduzcan un poquito su carga. Esta foto es también interesante porque esta foto es una semana antes de la inauguración de la Expo. Esto fue muy bestia, porque en 3 años y medio se empezaban los concursos y se inauguraba con contenidos. Es la máquina más bestia que yo he estado nunca, digamos, ¿no? Y eso me preparó para cualquier cosa. Ahora cualquier cosa me parece bastante asumible comparado con eso. Fue una máquina que se cargó a casi todos los que estábamos allí trabajando, por así decirlo. Esto era una semana antes de la inauguración de la Expo y, como veis, la Expo, todas estas partes bajas están inundadas. Entonces, eso si lo googleáis, fue crisis nacional en todos los periódicos, en las portadas. La Expo del Agua, a una semana de la inauguración, está inundada, ¿no? Crisis nacional, ¿qué vamos a hacer? Ridículo, vamos. La Expo del Agua, inundada, fíjate, ¿a quién se le ha ocurrido? Entonces, en la misma noticia decía, paradójicamente, el Parque del Agua, que está diseñado para ser inundado, no está inundado. Nosotros estábamos aquí en Barcelona, digo, pues esto no tiene ningún sentido. Evidentemente llamamos y sí, claro que está inundado, estaba inundado así, digamos. Pero ¿cuál es la conclusión de esto? Que cuando el periodista llama y pregunta, bueno, ¿y en el Parque del Agua qué pasa? La respuesta es, no pasa nada. Entonces el periodista inmediatamente dice, si no hay una catástrofe es que no está inundado. No. Está inundado, pero no es una catástrofe, digamos, ¿no? Este es un poco el cambio de paradigma que nosotros hemos estado intentando trabajar. ¿Cómo cambias la situación para evitar la catástrofe? Para evitar que llegas a un punto en el que no hay retorno, caes a una situación nueva, digamos, desconocida, sino que te mantienes, digamos, en una situación de cierta estabilidad variable, digamos, ¿no? Bueno, el parque tiene, pues como os decía, esta zona inundable, que era una parte muy pequeña, era un soto existente, otra parte se regeneró sola en cuanto dejó de haber el rebaño con unas cuantas cabras que había por allí. Ya inmediatamente la agricultura, desde luego yo adoro la agricultura, pero vamos, no es santa para nada, digamos, hace graves destrozos. Y lo que nosotros reconstruimos de bosque, que fue la primera operación de obras. Esto eran 7 obras distintas con 7 constructores diferentes, más los constructores de los 8 edificios, y la primera obra fue la ribera. Los canales, que como os comentabas, el agua se limpia con estos filtros verdes, ¿no? Y empieza a circular por estos canales, incluso una agua que después de limpiarse aquí va directamente a la zona de baños. Parte del programa era hacer un parque botánico y decidimos hacer el parque del botánico del Ebro, de las autóctonas, el botánico del alimento y el botánico de lo exótico. Y la colección de palmeras la colocamos con una arena blanca, como base, junto a la piscina, junto a la playa. Esto fue un éxito que sobrepasó nuestras expectativas, porque de repente Zaragoza ya tenía playa, la primera vez, y además tropical, con palmeras y arena blanca, digamos, ¿no? Esto murió de éxito. Bueno, esta es brutal, porque esto que era un pabellón de baños con vestuario se ha convertido en una super discoteca, y aquí hay unos follones impresionantes. Bueno, son cosas totalmente inesperadas, ¿eh? Eso, el proceso, se aprende muchísimo. A mí cuando nos quedamos en las cosas dibujadas siempre te queda como tanto que no aprendes. O sea, hay tanto que aprender en la puesta en construcción y después en la puesta en uso, porque después, claro, nosotros sabíamos cómo se iba a inundar, más o menos, por fuera, pero claro, no sabíamos cómo se iba a inundar por freático. Y de repente vimos que el freático subía y bajaba unos días después, que se ponían 10 centímetros por encima de los caminos, que había que manejar para que el freático no se levantara los canales, digamos, y había que contrapesar llenándolos de agua hasta el borde, que algunos sitios había como una especie de tuberías verticales que empujaban muy fuerte, o tuberías horizontales que empujaban muy fuerte, y entonces de repente cuando hay inundación de freático aquí sale una isla.
pero después baja y desaparece. Entonces, estas cosas no... Los ingenieros a posteriori sí que te las explican, pero a priori no. No lo sabían ni ellos ni nosotros, pero proceso de aprendizaje. Los canales tienen todas estas plantaciones pues para evitar barandillas y para que el agua se mantenga, la calidad del agua. Los puentes ya están comidos por toda esta vegetación salvaje que sale a lo largo del río, y en un momento dado empezaron a crecer cisnes en el parque, que claro, la primera sensación era, ¡jo, qué horror! Pero la segunda era como, hostia, está bien, ¿no? Que tener cisnes mola, ¿no? Y grandes, y la gente se sube en ellos. O sea que son parte de la vida del espacio público que aunque sea kitsch, la verdad es que a mí me parece interesante. La arquitectura también es una arquitectura como ligera, estos pabellones, este es el pabellón de bodas civiles que se construyó, estos son puertas de garaje, las más sencillas del mundo, ¿sabes? Esas que se articulan un tercio por arriba, 2 tercios y que hacen así, ¿no? Pero los bambús están toda la altura y entonces sobresalen como voladizos. Operaciones sencillísimas, digamos, y con 2 duros. O este teatro, que es un teatro que está fuera de la mota y que el agua llega hasta aquí, en la avenida de 25 años, y ya ha llegado. Y entonces está, y claro, se mete para abajo el anfiteatro, evidentemente, con lo cual el agua que está fuera a este nivel, y estas son puertas hidráulicas, dentro está a este nivel. Y entonces este teatro es como un barco, que tiene un casco de hormigón y que está en el agua, sin flotar, digamos, porque pesa, está calculado para que el empuje no la levante, y tiene como una especie de doble piel que cuando hay filtraciones, porque siempre hay errores en las obras y siempre se te cuela el agua, se drena, digamos, por una capa interior, va a parar, y cuando tuvieron unas inundaciones enormes, estos que lo hicieron bien son los únicos que no se inundaron y sabían que había agua porque oyeron la bomba que sacaba agua de las filtraciones, pero no la vieron por dentro. El tema es que el parque hace esta operación, digamos, ¿no? Que es que en vez de lo que nos pidieron, perdona, no tengo la diapositiva aquí, lo que nos pidieron era que tuviéramos una mota extremadamente reforzada para que no se inundara el barrio, y con Jesús y con Fernando tuvimos enormes discusiones para cambiarlo por que sea el parque en sí, digamos, el que cuide de la ciudad. Por lo tanto, el parque se inunda, no es la protección que protege el parque, sino que el parque es en sí esa amortiguación para la ciudad. Y por cierto, hemos tenido estas inundaciones, o sea que ya sabemos que las inundaciones de los 25 años nos llegan pues cada 5 años aproximadamente, y en Pamplona, que es este proyecto de aquí, tuvimos la de 500 años hace 2 años, con lo cual poca broma con esto. Muy brevemente os cuento este último de esta serie de las inundaciones, de cuál es la pregunta, que esta es como la más arriesgada, que es encontrar una microtopografía, un punto bajo en el interior del meandro, que después hablando con los agricultores decían, no, este es el río interior. Cuando hay inundación, por aquí, digamos, el agua corre más rápida y se desagua. Y dijimos, entonces si el río interior lo abrimos, entonces es un verdadero río cuando hay una inundación, y pasamos de esto, que el agua entra por detrás, digamos, o entra de cualquier manera, a realmente tener un segundo río interior cuando tenemos una inundación seria. Y lo que hace esto es reducir la inundación en todos los vecinos. La arquitectura vuelve a jugar, digamos, con esta situación, está levantada a la cota de los 25 años, les llegó aquí, a mitad de la placa blanca, con lo cual pasaron un poquito de miedo, pero nos salvamos. Si llega a entrar dentro hay que limpiar, pero no hay mucho más que hacer porque todas las instalaciones vienen por arriba y bajan, por lo tanto no hay nada de cableado, de tubos, etc. Y esto es para que el bajo drene y se seque. Y hay pozos de conexión para drenar estos puntos bajos y mantener como la salubridad del edificio y del entorno. El agua entra así cuando hay una inundación. Creo que iba a funcionar el vídeo este. Bueno, el agua del río entra lateralmente, estos bancos lo que hacen es proteger el talud, y cuando no hay agua, que es lo normal, esta es la situación, ¿no? Estos muros lo que hacen es ayudar a que el agua que va en esta dirección entre lateralmente y cambie de dirección, porque va a atacar, y lo que haga aquí al cambiar de dirección y refrenarse es soltar las piedras, las lavadoras, los trozos de coche,
y todas esas cosas que las inundaciones llevan, porque lo que hacen es limpiar las traseras de nuestras ciudades, que es donde tenemos la chatarrería, donde tenemos todas las cosas que no queremos, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que nos encontramos cuando queda una inundación. Plásticos por todos lados, piedras y restos de chatarra, pues eso, toda esa trasera. Ah, mira, aquí está, perdonad. Esto os lo explico a posteriori, pero claro, cuando llegan las inundaciones estamos en el despacho mirando la página de la Confederación Hidrográfica, viendo cuándo llega, cómo llega y monitorizando a ver cuáles son los daños. El resultado es este espacio, digamos, que es el que usa el río pues 10 días, le cuesta otro tanto o 30 secar, y el resto de 300 y pico es parte del parque, es la zona de picnic, es la zona de estudio, la zona de juegos de los niños. Cuando después de la inundación el parque drena, todo este espacio drena, como lo veis aquí, está drenando justo después de la inundación a una serie de pequeños humedales que hay a lo largo del bosque, para devolver el agua a través del freático y tener ahí unos biotopos. Y el objetivo es cambiar esta situación, ¿no? Esta inundación totalmente desordenada y catastrófica porque no está pensado, digamos, cuál es el espacio del río, a esta otra situación, digamos, en el que el río tiene su espacio, digamos, y es un espacio compartido, es un espacio de negociación. Y, como decía, pues evitar, digamos, mitigar los efectos de la riada porque el agua se duplica, bueno, no se duplica, pero se amplía significativamente la capacidad y, por lo tanto, estos vecinos de aquí sufren menos inundaciones. Por lo tanto, es la idea de que un poco cuando voy hablando por ahí, sobre todo con la gente del World Bank, es que las infraestructuras donde ellos invierten más, donde más se invierte, porque el dinero se invierte en infraestructuras fundamentalmente, sean siempre infraestructuras híbridas, infraestructuras que sirven para muchas cosas. Así que el espacio público sea una parte muy importante de eso y además eso hace que sea visible. Bueno, este es el libro que si os interesan estos temas, River Space Design, es un libro alemán de Bill Hauser, y como todos estos libros alemanes son, vamos, como súper perfectos, o sea, es que son manuales, bueno, a lo Neufert, ¿no? A lo Neufert de los ríos. Este es el capítulo de la inundación, que como veis teníamos bastante rol allí. No voy a enseñar más que esta imagen, pero responde un poquito a esta cuestión de cuál es la pregunta. Esta es la Green Diagonal, quizá uno de los proyectos más grandes que está en marcha en Barcelona de transformación, que son los 4 kilómetros de las vías del ferrocarril que cortan Sant Andreu, Sant Martí, todos los barrios del norte de Barcelona, en el que la pregunta, digamos, del parque, de alguna manera se reformuló, o la reformulamos al rol que esa porción tenía a una escala mucho mayor. Entonces, la narrativa del proyecto era la Green Diagonal. La narrativa era aprovechar este corte en la ciudad para conectar el centro de la ciudad, Glorias, el centro geométrico del ensanche de Cerdá, continuar hasta el Parque de la Ciudadela y la playa y el mar y el puerto, con el río Besós y con la montaña. La Green Diagonal, que es la diagonal de movilidad lenta, contrapuesta a la diagonal de movilidad convencional que tenemos, y encontrar que era la gran oportunidad de tener la sexta vía trascendental del ensanche, ¿no? Que según Cerdá había planteado que eran las que comunicaba Barcelona con el mundo, digamos, ¿no? Aparte del Paseo de Gracia, que no comunica con el mundo, sino con Gracia, pero la Gran Vía, la Meridiana y el Paralelo, que son las orientaciones de la Meridiana, de los ejes de la Tierra, la Gran Vía, que es esta pieza tan importante paralela al mar que el GATEPAC y el proyecto de Le Corbusier identificaba como ese gran elemento estructurador de la región de Barcelona, con los rascacielos que después aparecieron en la Villa Olímpica, más o menos. Claro, el tener la ocasión de meter en una ciudad consolidada una sexta vía trascendental es como única. Vamos, no sé de otra oportunidad, ¿no? Entonces la narrativa era esa fundamentalmente, el proyectar este parque como algo que es mucho mayor de escala.
No entro más en detalle. Para saltar un poco a edificio con este tema de medio ambiente y la pregunta, en la Expo de Zaragoza proyectamos una central de energía, que es el típico cacharro que va en un polígono, digamos, ¿no? En un borde de la ciudad, en una trasera, ¿no? Y que se desparrama sin ningún tipo de disciplina. Aquí el esfuerzo era meter la central entre el barrio y el parque, y por lo tanto el río, y hacer que eso sea un edificio urbano, un edificio público, un edificio que no está en la trasera, sino que sea parte de la ciudad y parte de lo público, a pesar de ser un trasto tan complicado como eso, que no os lo puedo explicar porque no entiendo muy bien cómo funciona, ya se me ha olvidado. Pero bueno, que tiene aquí abajo todos los intercambiadores con el río, porque utilizan el río para reducir el diferencial de temperatura, que tiene después todos los enfriadores, los chillers y los transformadores eléctricos, y que después tienen las calderas. Aquí van 4 calderas grandes y 1 o 2 pequeñas. Las calderas grandes tienen el peso de un tráiler de 18 ruedas, o de 18 ruedas, o sea, de esos tráilers grandes que ves por la carretera, muchas toneladas. Con lo cual esto es un trasto estructuralmente tremendo, con una especie de catedral, que es este depósito, que tiene otro tanto de profundidad, y que estaba proyectado con esta estructura hacia adentro para mantener como la abstracción y mantener esto como una pieza misteriosa, con la textura, con este hormigón, todo muros portantes de hormigón, con estos esfuerzos estructurales tan grandes, negro, con una textura de chapa grecada en el encofrado, que se mantenga de día como esta especie de trasto misterioso, digamos, controlado, con la misma huella que el edificio de oficinas siguiente y que los otros edificios que están a lo largo, que nosotros hicimos el planeamiento urbanístico al hacer el parque. Esta es la sala de calderas, con la primera caldera que instalaron aquí, y la propuesta era cómo hacer esto parte de la ciudad y hacerlo transparente. Una era que se comportara educadamente con la ciudad, que no se desparramara, que tuviera fachadas accesibles por todos lados. 2, que fuera visitable, accesible, y 3, que comunicara qué es lo que hace, ¿no? Entonces la forma de comunicar era trabajar en esta especie de primitiva fachada media. Ahora ya habéis visto pantallas de LEDs por todos lados. Esto no son pantallas de LEDs, es una fachada media, es una fachada en la que la cubierta, digamos, se proyecta. Ahora ya hay más, pero esta era una de las primeras en Europa, y queda como una especie de pantalla de baja definición para generar también un centro de videoarte. Entonces, es una central de energía, centro de videoarte. Ahora hay una mucho más cool, que es la de Big, esta, que te tiras por la cubierta para esquiar en Copenhague, ¿no? Y que además hace aritos de humo, súper cool. Y Bjarke Ingels habla mucho mejor que yo, como podéis comprobar, y además tiene pelo y es rubio y guapo, y claro, y hace aritos de humo como si fumara, por lo tanto tiene mucho más éxito mediático. Pero bueno, esto era, pues si ahora está inaugurando él 10 años antes, algo que, bueno, pues no tiene una pendiente de esquiar, es un centro de videoarte. Un poco parte del asunto era proyectar un software que comunicara el control de la central de energía, el software de control de la central de energía, con el sistema de proyección de vídeos. Con lo cual, dependiendo cuál era el sistema, va haciendo lecturas del programa de la central y va recogiendo datos, y al final va proyectando por la noche unos vídeos u otros, dependiendo cuál ha sido el comportamiento de la central, y después, por supuesto, dando información básica sobre cuál ha sido la producción, las temperaturas, etcétera. Perdón, esto corre mucho. Bueno, al final, por la noche, la idea es que por la noche el edificio desaparecía para convertirse en una imagen que flota. Todo esto, lo más excitante de hacer este tipo de proyectos que tienen programas extraños, es que tienes requerimientos totalmente insospechados. Por ejemplo, todo esto se basa en la explosión. O sea, cuando este edificio explote, que explotará algún día, tiene que tener protección a la calle. Por lo tanto, estos muros de hormigón, que son portantes, muy potentes, son además la protección a cuando esto explote, y tiene que tener una superficie explotable.
Porque claro, si no tienes superficie explotable, acabará generando una implosión brutal. Por lo tanto, tienes que dejar que la energía se vaya hacia algún lado. La cubierta es la superficie blanda, digamos, por la cual esto explotará el día que esto explote. Esperemos que tarde, que no sea como las inundaciones, pero esta es la razón, digamos, por la cual surge esto. En vez de ser industrial, en vez de tener 5.000 tubos, pues no veréis ni un solo tubo en este edificio, pretendía ser esta pieza abstracta, digamos, y que se comunicara de otra manera, que fuera visitable por dentro y que proyectara estos vídeos por la noche, desapareciendo, digamos, la materialidad del edificio. Voy a pasar ya más rápido, disculpad. Otra de las líneas de trabajo que hacemos es una especie de expertos. Da un poco de vergüenza decirlo, francamente, pero el World Bank nos ha encontrado como una especie de expertos en espacio público y temas urbanos y infraestructuras, y además, como somos españoles, somos bastante más baratos. Esto es algo que estoy intentando corregir, pero bueno, es lo que hay. Pero realmente es interesante porque ves otro tipo ves el mundo otra vez de otra manera diferente, ¿no? Y ves otras cosas que nunca tienes acceso. Por lo tanto, esta es la primera vez que nos pidieron que trabajáramos con ellos haciendo un visionado sobre el futuro de la ciudad de Manaos. Lo que ocurre es que el World Bank da créditos a países, y esos créditos se seleccionan, el ayuntamiento de turno genera un proyecto, va al gobierno del país, convence al gobierno del país de que seleccione su proyecto y pida el dinero al Banco Mundial. Para preparar esa propuesta de proyecto, el Banco Mundial ayuda, digamos, ofreciendo expertos, digamos, para ayudar a centrar el proyecto, ¿no? Para ayudar a generar la pregunta, digamos, al final, ¿no? Y en este caso me parece chulo porque no solo es el primero, sino porque es, para mí, revelador. Yo había estado en Manaos cuando era estudiante, en un IAESTE, me lo pasé bomba. Sudé como loco, porque allí está completamente tropical, y me pareció fascinante. Entonces, cuando me propusieron, esto es Manaos, y esto es el río Negro y el río Solimoes y el Amazonas. Y esta es la confluencia donde les cuesta varios kilómetros al agua a encontrarse, a mezclarse, porque tienen distinta temperatura, distinta composición química y son como aceite y vinagre. ¿Vale? Entonces les cuesta hasta que se junta. Es realmente extraordinario. Lo interesante de Manaos es que, como veis, no hay carreteras para ir a ningún sitio. A Manaos se va solo en barco y ahora en avión. Pero eso quiere decir que la estructura urbana nunca ha tenido como referencia los accesos. Lo que para nosotros Barcelona, la Vía Augusta, ¿no?, que articula parte de Barcelona. Hemos crecido a lo largo de las calzadas romanas, a lo largo de las carreteras, etcétera. Nuestras ciudades y nuestros pueblos se han articulado a través de eso. Manaos nunca se ha articulado a través de ninguna conexión. Por lo tanto, cada casa que crecía Manaos era la última de su historia. O sea, nadie pensaba que iba a crecer nadie más detrás. Por lo tanto, no hay ninguna articulación, digamos, rodada por así, o caminada, vamos. Entonces, es muy interesante cómo crece desde aquí, va creciendo, las fechas 1800, durante mucho tiempo casi no crece, empieza a crecer con el boom del caucho y después se desparrama brutalmente. Bueno, en este tipo de trabajos pues tienes como que intentar entender, esto era un workshop y después como un informe de visionado, y tienes que intentar entender y comparar la ciudad con otras ciudades, intentar entender cuáles son los componentes y cómo se barajan esos componentes unos con los otros. Y entonces, a partir de ahí, generar una visión que ayude a escoger cuál es el barrio para el cual van a pedir el crédito para reformar ese barrio. Y entonces, al final, escogimos este barrio de aquí porque estaba en lo que nosotros interpretamos que era como la gran oportunidad de Manaos. Una cosa que ya estaban trabajando, que era el anillo del BRT, del Bus Rapid Transit, del autobús de línea segregada, y el río Mindu, que la atraviesa en diagonal, que es un potencial brutal que ahora está completamente en la trasera y que comunica la reserva forestal que tienen, atraviesa diagonalmente y llega al puerto.
¿eh? Desde la puerta bueno, estos eran nombres nuestros. Esta visión, digamos, y ahora paso ya muy rápido, incorpora, claro, ¿hablas de qué? Pues hablas de saneamiento, porque aquí esto está todo lleno de saneamiento ilegal o no saneamiento, y que rápidamente tienes que interceptar y acompañar, tienes que aprovechar, digamos, toda la estructura de espacios verdes y conectarla a través del corredor del río. Esta es un dibujillo, identificar los slums, los barrios informales, digamos, en los cuales hay que ir haciendo operaciones de intervención, y este es uno de ellos que después escogemos, las potenciales áreas de nueva centralidad, las puertas, la puerta a la reserva natural, la puerta al río, con todo el potencial que ambos extremos tienen, digamos, para uso social y desarrollo económico. Y aquí veis este corredor del río con la llegada a la zona industrial obsoleta, que tiene un potencial brutal. Y la segunda estrategia al río como corredor diagonal es el ring, el corredor, digamos, perimetral, o el anillo, perdón. La tercera, una operación de microcirugía, digamos, con inserciones, y aquí les proponíamos unas cuantas referencias. La infraestructura verde, cómo conectar este nuevo eje con los otros potenciales elementos verdes que quedan alrededor. Todo el tema de servicios que hay que implementar, básicos, de identificar las áreas que no tienen saneamiento, etcétera. El transporte público, que tiene que reformarse completamente a partir de ese anillo, por lo tanto a base de anillos cruzados. El transporte es otra de las grandes oportunidades que tenemos nosotros para afectar. Temas de energía y la puerta del río, la recuperación del espacio del frente del río, que en este momento es como una especie industrial obsoleto con un potencial enorme y completamente desconectado. Y a partir de ahí seleccionar cuál es el barrio más indicado para poner en marcha este primer paso de la visión, que es este barrio de Nuestra Señora de Fátima, en el cual, digamos, pues tienes que hacer todas estas cosas, reducir el riesgo porque hay inundaciones, caídas de terreno, generar un área de nueva centralidad con una estación que tienen ya en marcha, recoger, bueno, ecología, infraestructuras, insertar catalistas urbanos. Este es un ejemplo de este trabajo, digamos, que estamos haciendo y que es interesantísimo porque nos da una perspectiva, digamos, de cosas que ocurren que si estás tú en tu despacho haciendo una práctica convencional, pues no hay la ocasión. Y para acabar, digamos, un ejemplo muy breve, y después si por la tarde hay ocasión y queréis, podemos entrar más en detalle, que es la línea de investigación académica, ¿no? Es la tercera pata de nuestro trabajo, ¿no? Y en este caso, este es el libro que igual ya conocéis, del Yamuna River Project. El tema es transformar el curso de proyectos en un proyecto de investigación a largo plazo. Y esto es lo que ensayamos en la Universidad de Virginia y que ahora en Tulane, digamos, estamos aplicando a escala extendida, que es que en vez de que cada año decidamos un nuevo lugar y un nuevo tema y un nuevo programa en el curso, es que durante 3, 4, 5 años estamos trabajando sobre un problema complejo de gran escala, digamos, siempre trabajando a múltiples escalas cada año y cada año generando una nueva pasada de conocimiento. Claro, la Universidad Americana o este tipo de universidades en las que he estado, Virginia, Tulane, son universidades de investigación que se llaman las Research Universities. Ambas están en lo que llaman el Tier 1, las 42 universidades de investigación top de los Estados Unidos. Eso quiere decir que tienes un mandato de investigación, tienes que generar conocimiento. No vale con educar, no vale con dar clases. Eso, de hecho, un profesor tiene 40% de su tiempo es educación, 20% es servicio, comités, etcétera, y 40% es investigación, ¿no? Por lo tanto, y lo que pasa, y como vosotros bien sabéis, digamos, que los cursos de proyectos son muchas horas, es muchísimas más horas que cualquier otro estudiante de otra carrera. Para los profesores es lo mismo. En Estados Unidos típicamente son 12 horas a la semana de contacto
como profesor, eso significa que tu 40% de investigación ni de coña. O sea, se te queda en un 10 o un 15. Entonces, ¿cómo transformar el curso de proyectos, digamos, avanzado en investigación? Pero investigación sostenida, que realmente no sea, hombre, se me ha ocurrido, es chulo, mira, aquí hay unas ideas simpáticas, tal, sino que realmente sea algo que tenga sustancia, digamos, y para eso tienes que hacerlo como varios años. Y es muy interesante porque cambia completamente la mentalidad de los profes y de los estudiantes. Los primeros años, el primer año, segundo año, el primer año todo el mundo iba ciego. El segundo año los estudiantes les costó un poco encajarse porque era un poco de, bueno, pero y además en Estados Unidos son muy yo, mi, conmigo, ¿no? Y los estudiantes pagan mucha pasta y son están a su bola. Y entonces, claro, el decir, oye, pero esto yo, ¿por qué voy a estar trabajando aquí no sé qué y tal? Bueno, en equipo no sé cuántos y tal. Pero una vez se entiende, este tipo de proyectos se convierte en la primera opción de todos porque todos queremos ser algo más que nosotros mismos en realidad, ¿no? Todos queremos ser parte de algo más grande, ¿no? Entonces este experimento, 6 años en Delhi, trabajando con uno de los problemas, era con un profesor, empezamos con un profesor invitado de la India, que es el codirector del proyecto, Pankaj Virgupta, que yo le pregunté, bueno, ¿cuál es el problema más gordo que te imaginas en Delhi? Porque la India es un subcontinente, a China yo pensaba, ya llegamos tarde, ya hay mucha gente en China, pero en la India no hay nadie, o casi nadie, haciendo nada, digamos, en cuanto a las universidades americanas, y desde luego nada en arquitectura, y en la capital nadie se la ha mirado. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar la oportunidad. ¿Cuál es el problema más gordo que se te ocurre que pueda haber? Y el problema más gordo es, joder, tenemos un río que es el segundo río más importante de la India en temas culturales, es una diosa, la diosa Yamuna, tributaria del Ganges, que es el primer río, y que es 100% materia fecal. 100% materia fecal. Toda el agua se lleva para agua de boca y se devuelve aguas negras sin tratar. Por lo tanto, el río que viene de los Himalayas, con 16 gramos de oxígeno, vuelve con 0 de oxígeno y le cuesta 200 kilómetros empezar a tener algo de vida. Por supuesto, no hay. Lo que más me sorprendió la primera vez que fui allí y vi el río es que, digo, aquí falta algo. Y me di cuenta de, coño, en los ríos siempre hay muchos pájaros y aquí no hay ninguno. Ninguno. En un río que tiene una anchura de la llanura de inundación de hasta 3 kilómetros dentro de Delhi. Bueno, es un tema de salud pública, es un tema de contaminación a grandes niveles, es un tema como de prioridad social, digamos, y aquí son ya las promesas de Modi nada más llegar al poder, que ahora se ha sido reelegido y sigue haciendo estas promesas, ya veremos. Y interesante, si comparáis con las imágenes que habéis visto antes de los grabados esos antiguos, ese grabado de Roma, de 1600 y pico, en el que se veía claramente que la trasera, que el Tíber era la trasera de Roma, en la cultura mogol, en este caso, pero la cultura india en general, no es así. El río nunca es la trasera. Y se manejan con la inundación, y se han manejado tradicionalmente con la inundación. Y este es el Red Fort, las murallas del palacio principal, que cuando vas allí ves las marcas de la inundación en la piedra, que cuando la inundación llegaban se abrían compuertas para irrigar los jardines, muy interesantemente, y una relación completamente distinta. Esto no es la trasera, esto es un espacio principal de la ciudad, como veis aquí. Y ahora es esto. Agua negra, color negra, materia fecal, plantas de energía, todo tipo de infraestructuras y basuras que se echan allí. Totalmente inaccesible, de ser una diosa a totalmente inaccesible. Estos puentes están vallados como en una cárcel, hacia adentro. Cuando tú pasas por el puente tienes una valla de unos 5 metros que gira hacia ti. Dices, ¿y esto? Claro, esto es para que no tiren ofrendas, la gente no tire ofrendas desde el puente al agua. Pues claro, las ofrendas son toneladas de flores, estatuillas, bolsas de plástico, etc. Por lo tanto, intentando controlar, el río está como protegido como una cárcel. Es una disfuncionalidad absoluta. Entonces, perdón.
Esto es lo que os comentaba. Toda el agua se lleva agua de boca. El primer tributario, que era un antiguo río, que ahora ya solo es un canal de agua fecal, entra el 60% de la población, entra por este río, que en comparación con el resto tiene esta dimensión en términos de volumen. Y aquí veis como el cambio. Antes habíais visto Manaos, ¿no? Y el río Negro y Solimoes. Pues esto es igual. El Solimoes y el río Negro. Pero esto no es natural, esto es porque esto es materia fecal. Por lo tanto, 0 a 13. Y aquí solamente durante los meses que no son del monzón, o sea, unos 9-10 meses al año, esto está cerrado y solamente las filtraciones de la tierra cuelan. Y por lo tanto, todo esto de aquí es materia fecal. Esto es cualquiera de los canales que van hacia el río cada 2 semanas. Cada 2 semanas viene un camión y limpia esto o lo empuja para el río y en 2 semanas esto está así. Puedes atravesar perfectamente el agua, como Jesucristo sobre el lago. Perdón. Esta foto también es muy interesante por otra cosa. Delhi es uno de los lugares en el que el suelo es más caro del mundo. Estos apartamentos por dentro son perfectos, impecables. Y este apartamento a lo mejor vale 700.000 euros o 800.000 euros. Y dices, ¿y esto cómo casa? Nos costó años y la ayuda de trabajo de gente de otras disciplinas, que es lo más interesante de este proyecto, y de un escritor que se llama Rana Dasgupta, un tío brillantísimo, que nos hizo entender que esto no son estos últimos 30 años de crecimiento exponencial de la ciudad y que la ciudad no llega, no puede proporcionar las infraestructuras, etcétera, sino que esto es un tema que arranca con la colonización inglesa y que transforma primero el agua de un material sagrado a un producto que llega por una cañería. En vez de ser sagrado y que te lo ofrece la diosa, es un producto que viene por una cañería. Esto es un cambio cultural brutal. Y el segundo cambio cultural es que esto es el espacio del colonizador. El colonizador controla las calles y las instituciones y lo público en general. Por lo tanto, lo privado y lo público están completamente en desconexión. Lo privado es lo mío, lo del ciudadano indio, lo público es lo del colono. Y por lo tanto, el respeto a lo... No hay sensación del commons, que se dice en inglés, no hay sensación de lo común, de lo público. Y por lo tanto hay esta situación absolutamente, muy difícil de entender. Hay mucho trabajo de investigación. El dibujo anterior del Najafar Drain que os comentaba estaba trabajado con un profesor de ingeniería experto en calidad de aguas, haciendo análisis. Estos son un equipo de ciencias ambientales haciendo estudio de los usos del terreno. Esto está girado, lo verde es rojo, lo verde y lo rojo son lo contrario de lo que uno pensaría en cuanto... Aquí hay mucho rojo porque es verde, que es la planicie de inundación. En 1991 Delhi pasa de casi 10 millones, 25 años más tarde, a 18-20 millones oficiales. En la realidad, más. Y pasa de ocupar una área urbana del 31% al 54%. Y la zona vegetada se reduce en esta proporción. En 25 años se pasa de 100 metros cuadrados por habitante de verde a 33 metros cuadrados por habitante. En una cosa perfectamente lineal cuando lo compruebas con 5 años antes, 44. En 2028 quedaría 0 si es que son capaces de echar hormigón y asfalto en la llanura de inundación. Claro, esto a nivel de historia de la ciudad, quedan 8-9 años para esto. Esto es nada, esto es mañana. Esto significa efecto de calor en la ciudad, incremento de temperaturas, por supuesto bajada de niveles freáticos y significa inundaciones porque el agua no va a correr por la ciudad, no hay sitio para absorber. Otro de los trabajos de este proyecto, que arrancó como un proyecto de arquitectura,
desde una visión multidisciplinar dentro del proyecto desde el principio. Siempre estábamos investigando socioeconomía, ecología, movilidad, infraestructuras, etcétera. Pero en un momento dado yo dejé de ser chair del departamento y me ofrecieron dirigir este proyecto para que fuera pan-universitario. Y ese es el trabajo de un profesor de ciencias políticas con un estudiante de arquitectura mapeando la gobernanza del Yamuna. No sé si cualquiera de vosotros podría explicar cómo funciona la gobernanza del río con este diagrama. No, nadie. Yo tampoco. O sea, lo que quiere decir es que tienes una serie de agencias del gobierno central, del gobierno estatal, del gobierno municipal y otras público-privadas, etcétera, 27, que hacen imposible gobernar, tomar decisiones respecto al río. Por lo tanto, esto, que no es de arquitectura, es el impacto más rápido que hemos tenido con este proyecto, y el Ministerio de Agua, de Recursos de Agua, uno de los ministerios principales del gobierno indio, como os podéis imaginar, está estudiando la creación de la Yamuna River Development Corporation, porque ya tienen la authority, que son los consejeros, que son los ministros, etcétera, pero no tienen a nadie a quien aconsejar. O sea, lo que necesitan es una agencia que tenga presupuesto y personal para ejecutar cosas, parecido al Delhi Metro Corporation, que es una agencia que crearon para que hicieran lo mismo con el metro y pasara por encima de las 27 agencias correspondientes que tenían cosas que decir respecto al trazado del metro. Y el tema es que esto era antes de que yo me fuera a Tulane, ahora el Tulane y Virginia somos socios, como digamos los advisors de esta operación. Si esto se llega a concretar, pues el rol sería muy importante. Un poco el objetivo realmente de todo esto es tener impacto, porque al menos nuestra sensación es de que hay una urgencia, como decía al principio, que las universidades están cambiando de posición. Las universidades y la Torre de Marfil, que todos habréis oído, del generar el conocimiento por el conocimiento, lo cual es maravilloso y tiene que seguir siendo así. Esa es la virtud de la universidad. No necesita justificar por qué está buscando conocimiento, pero sí a la vez estamos en una situación, digamos, mundial de crisis que no nos podemos permitir estar solo así. O sea, parte de la universidad, desde luego, tiene que estar impactando las crisis que tenemos en este momento. Uno de los temas es generar una visión para la ciudad, para empezar a alinear. Dentro de esa visión ahora están haciendo 22 parques, 22 humedales de tratamiento terciario de agua, porque nuestra conclusión era, todo es evidente, todo lo que explico, como veis, son como tonterías, es todo muy evidente, pero sale de poner todas las cosas juntas. Claro, decir, oye, si todo el agua del Yamuna, que viene de los Himalayas, nos la bebemos, y aún así no es suficiente, los manantiales del río, a partir de Delhi, somos nosotros. El agua ahora ya sale de nosotros, ya no viene de la montaña o de las plantas de tratamiento de agua. Por lo tanto, los humedales de tratar esas plantas de tratamiento de agua son ahora el primer paso, digamos, de refinar la calidad de lo que sale. Y, bueno, y descubrir, por ejemplo, que cuando eliminen el agua fecal de los tributarios al principal, se convertirán en secos, se llenarán de basura. Y cuando llegue la inundación, primero que tendrás un basurero lineal atravesando la ciudad con todos los problemas que eso supone, y segundo que esto se inundará porque el agua no correrá. Entonces esto, por ejemplo, es otro heads up, otro aviso, bandera roja. Cada vez que hagáis una operación de limpiar y dejar de que se corra saneamiento, agua fecal sin tratar por uno de estos drenes, tenéis que generar una operación de espacio público para que eso no sea una catástrofe. Y hacer todo esto en open source y exponerlo, enseñarlo, y todo esto siempre completamente abierto, de ida y vuelta. Hemos hecho varias cosas. Y yo creo que aquí voy a acabar hablando solamente de lo que decía antes, de que el mandato de la Universidad Americana es la innovación, la generación de conocimiento. En Tulane yo estoy dedicándome a intentar entender en qué somos buenos, porque las universidades, ni las más grandes, ni Harvard, ni el MIT, pueden ser buenos en todo. Entonces las universidades vamos entendiendo cuál es nuestro rol, en qué podemos ser buenos. Tulane es bueno en el reforzar, digamos, la capacidad de las comunidades a través de la arquitectura, digamos, y
en algo que si no somos suficientemente buenos, ya les he dicho a mis profesores que tenemos que figurarlo hasta que lo seamos, que es ser expertos mundiales en agua y en urbanismo, en arquitectura, urbanismo y agua. Los holandeses lo son, en Tulane somos muy expertos, pero tenemos que terminar de ser expertos a nivel mundial porque nuestra vida depende de ello. Estamos en Nueva Orleans y no hay territorio más vulnerable en el mundo en este momento que Nueva Orleans. Y por supuesto, esta es nuestra investigación, nuestros ser expertos y por supuesto ser el corazón de diseño, digamos, el punto de referencia de diseño en la universidad y educar excelentes profesionales, ¿no? Y montar un poco una estructura de paraguas de qué tipo de investigación, digamos, la mayor parte de los profesores y estudiantes pueden trabajar, que son esta especie de 3 círculos que se solapan. Uno se basa en la metodología, el trabajo, digamos, con las comunidades, otro en la condición tipológica, digamos, que es el River and Delta Urbanism, que se repite en todo el mundo, y otro que es el impacto local, digamos, que hay mucha gente que está trabajando en el impacto en Nueva Orleans y en la región. Con piezas construidas en ocasiones y ahora ya con la operación de utilizar el sistema del Research Studio, como el del Yamuna que os he explicado en Delhi, para articular, digamos, todos los estudios avanzados de la escuela a base de proyectos sostenidos a largo plazo que los profesores se comprometen. Lo más complicado es que trabajas, vosotros estáis un semestre, digamos, o un año, después vienen otros, la siguiente generación, qué os sucede y cómo el conocimiento que vosotros generáis se pasa a la siguiente generación y se pasa a la siguiente generación y se refina, digamos, y se avanza y se sigue avanzando hasta al final poder dar algo consistente de sí, de verdad, nosotros hemos producido cosas que no se sabían. Nosotros hemos producido, como habéis visto, cosas de esas imágenes o en el libro, hemos mapeado, por ejemplo, cómo llega el agua a Delhi, que nadie tenía ese mapa. La primera exposición que hicimos, dibujamos los edificios del centro de Delhi, que nunca habían sido dibujados, siempre eran las parcelas, y eso era un mapa político, que era una bomba política. El embajador español se quedó así, dice, por favor, dame esto, porque claro, enseñaba que en una parcela de 1 hectárea, en un lado, al otro lado del río, en esa misma hectárea, en vez de una casita que se veía en esa parcela de hectárea, había pues 600 familias viviendo, 800 familias viviendo, con lo cual esto era una bomba política, una familia aquí, 600 allá. Bueno, ¿y esto cómo se casa, no? Por tanto, todas estas cosas son lo que, y sobre todo, con disciplinas o con campos, no me gusta la palabra disciplina, me parece horrorosa, con campos de conocimiento de otros lugares de la universidad trabajando juntos, digamos, la posibilidad de encontrar nuevas aproximaciones y generar ese conocimiento que es el mandato que tenemos de la universidad. Y muchas gracias y perdonar la extensión.